18 en el área de HEMS y participa activamente en el Working European HEMS Norm, que es un grupo de trabajo europeo para normas HEMS en la Asociación Europea de Helicópteros HEMS. Creo que ya estamos con la presentación, así que les dejo el palco a ustedes. Hello everybody, sorry for my non-existing Spanish, so this is why we have Johannes. Hola a todos, lo siento mucho por mi español no existente. I would like to present a little bit about the HEMS mission. What is the mission? To give you some examples, like Bernd did already, how is it done in Europe, and then coming to Peru. Les voy a presentar un poco sobre el sistema HEMS, cuál es su misión, también cómo funciona en Europa el sistema de emergencias médicas en helicópteros. So it's with a helicopter. Es con el helicóptero. And the keyword is emergency. Y la palabra clave es emergencia. So what we want is rapid takeoff and response. Lo que queremos es despliegue rápido y respuesta. De intervención médica que esté en el lugar en el tiempo menos posible, lo más rápido posible. What Bernd already said a little bit. Lo que Bernd ya dijo. We have primary missions. Tenemos misiones primarias. Primary mission is when you fly to a scene, to an accident or incident. La misión primaria es cuando se va al lugar de accidente. And then we have secondary mission, which are inter-hospital transports. Y tenemos misiones secundarias que son transportes interhospitalarios. And in addition to that, we have rescue mission. Y en adición de eso tenemos también misiones de rescate. Which could be over the sea or in the mountains. Que podría ser en el mar o también en las montañas. So what is needed for primary mission? ¿Qué es lo que se necesita para misiones primarias? You want to take off quickly. Queremos que el despliegue sea lo más rápido posible. So to give you an example, in Europe, para un ejemplo en Europa, it's normally 3 minutes. Son alrededor de 3 minutos. So 1 minute to go to the helicopter. 1 minuto para ir al helicóptero. And 2 minutes or a little bit less to take off. Y 2 minutos para despegar. Then, because it's everything about time. Todo se trata del tiempo. Of course, the helicopter is a fast asset. Obviamente el helicóptero es una vía muy rápida. But what is also very important, for example, to land as close as possible to the incident. Pero también es muy importante poder acercarse lo más posible al lugar de incidente. If the helicopter lands far away, you lose additional time to go to the place of the incident. Si el helicóptero aterriza muy lejos, se pierde el tiempo para llegar hacia la persona. And then it's about to go quickly fast to the next adequate hospital. Y después se trata de ir lo más rápido posible al siguiente hospital y el hospital más adecuado. Cuando hablamos de HEMS, no es Medibec. In many countries we come, in new countries, they say, yeah, we have HEMS. En muchos países al donde van dicen, sí, tenemos HEMS. And it's not a helicopter which is on standby. Y no es un helicóptero que está preparado en todo momento. With the crew at location. Con el equipo en el lugar. And ready to take off. Y listo para desplegar. So what does the helicopter need? What is important for the helicopter for primary mission? ¿Qué es lo importante para el helicóptero para misiones primarias? So as we said, quick takeoff capability. Pero como dijimos, la capacidad de un despegue rápido. Performance and performance margin, safety margin. La capacidad de performance y también los márgenes de seguridad. So the pilots knows very well, and especially if you go to the mountain, you want always to have some reserves. Y los pilotos saben bien, por ejemplo, cuando se va a la montaña, siempre hay que tener una reserva de gasolina. For mountains, you want to be able to hover in high altitudes. Y también la capacidad de poder ir a grandes alturas. To go far, you want to have the right payload. Para ir lejos tenemos que tener un peso adecuado.
And there are certain safety capabilities. We don't go into that today. Y también ciertas capacidades de seguridad. Pero no vamos a profundizar eso hoy día. Then we said you want to land close to the patient. Después dijimos que queremos estar cerca del paciente. So you want to have a compact helicopter. Necesitamos un helicóptero compacto. Para HEMS queremos que le encaje perfectamente. So yes, the cabin volume for the medics is important. El volumen de la cabina es muy importante para los médicos, But the rule is not as bigger as better. pero la regla no es mientras más grande mejor. Then you want to have a reduced downwash. También queremos que el aire que viene de los rotadores no sea muy fuerte al aterrizar. Land in different areas like También, slopes. también la capacidad de aterrizar en diferentes áreas, como por ejemplo en desnivel, And for example, a safe rotor system. y un sistema de rotores seguro. What you see here, you want to have a high rotor at the Okay. peak. Queremos que el rotor sea alto And the best is also to have some protection. y también protección alrededor del eje de atrás. For secondary mission, Para misiones secundarias, simple, you want to have range capability queremos llegar lejos, la capacidad de llegar lejos, and a great cabin to fit intensive care unit with additional personnel. y también una cabina grande para poder acomodar al personal y también a las máquinas. For HEMS, regulation, standards and guidelines are important. Para HEMS es muy importante las regulaciones y los estándares. And these are just some examples. Y estos son algunos ejemplos. Don't be afraid, we don't go in. Standard or norm, Para la norma o regulación europea you have a lot of different requirements. tenemos diferentes requerimientos. But for example, one of the main one is, as I said, a safe rotor system. Pero como ya mencioné, uno es lo de los ejes seguros. And a specification of the treatment area for the patient. Y también la especificación del área de tratamiento del paciente, To have enough space for intervention and airway management. para tener suficiente espacio para intervención y también manejo de vías aéreas. Then we have the urban environment Tener su ambiente urbano with traffic. con tráfico, But this depends. In Europe, we have not so much power lines. You can land on the street, on the crossing. Here in Lima, it's a bit more difficult. En Europa no tenemos tantos problemas para aterrizar en calles y dentro de la ciudad, pero aquí también muchas veces tenemos la dificultad de las líneas de electricidad irregulares. So maybe then you need more football places or defined spaces where you can go down. En ese caso podrían usarse campos de fútbol o áreas más despejadas. And it's then also to overcome long distances. Y además para poder ir a largas distancias. Patient and between below 1 hour, you have much more a probability of survival and rehabilitation. En simples palabras, en menos de una hora hay más probabilidad de que sobreviva y de que se tenga un buen manejo. So to give you a little bit an overview about the global EMS market. Para que tengan un poco una imagen sobre el mercado global, It's globally. It started in the world around the 70s. esto es global, empezó alrededor de los años 70. And you see we arrived over nearly 3,000, over 2,500 helicopters, EMS helicopters worldwide. Y hemos llegado a un número de más de 2.500 helicópteros mundialmente, Nevertheless, pero no por lo menos. yeah, the main areas is in the USA, La área principal es en los Estados Unidos, in Europe, en Europa and in Asia Pacific, mainly Japan, New Zealand and Australia. y también en Asia, sobre todo Japón, Nueva Zelanda y Australia. This thin line is Latin America. Esta línea delgada que apenas se nota es Latinoamérica. So here this is
a map. In green you see the countries where you have existing HEMS systems. Aquí en verde podemos ver los países que tienen sistemas HEMS funcionando. And you see here's potential. Y aquí vemos el gran potencial que hay todavía. Normally we say around 1 helicopter per 1 million inhabitants. Se podría decir que es un helicóptero por 1 millón de habitantes. But of course the geography is important. Pero también influye mucho la geografía. Example, in Norway we have 5.6 because this is also, you have a lot of rural areas and long distance to fly. Por ejemplo, en Noruega tenemos 5.6 porque hay distancias muy largas y una densidad de personas muy baja. To give you an overview about the HEMS helicopters worldwide. Para que tengan una imagen general sobre los HEMS mundialmente. So this reflects the whole fleet in the world. Eso refleja toda la flota en el mundo. What you can say, the H-135. El H-135 is by far the most common. es el helicóptero más común usado para HEMS. And followed by the H-145. Seguido por el H-145. Quitan helicópteros de repuesto. And the maximum the typical radius of a HEMS station is between 50 and 70 kilometers or even less. Y el radio de cada una de estas estaciones son alrededor de 50 a 70 kilómetros o hasta menos. So this was already showing. These are the different colors, are the different operators. Como ya nos mostró Bernd anteriormente, tenemos en diferentes colores los diferentes operadores de estos helicópteros. And you see here the different HEMS stations. Y se ven también las diferentes paradas, las estaciones de los HEMS. So the main operators are ADEX, Automobile Club. Los principales operadores son el ADAC, el Club Automóvil. And to give you a feeling about the numbers, how many missions they fly, we have from all different operators. You can Google it on the internet. Y para mostrarles un poco cuántos despliegues hay, que también está en internet, aquí tienen los números. When I heard yesterday 18 for Lima, cuando ayer escuché 18 en Lima, it's a good start. Es un buen comienzo. But you see here, it's the average is 1,400 something. Pero ven que el promedio aquí son 1,400 despliegues. And this is super extreme. This is Berlin. There's 3,000 missions a year. Y esto es super extremo. Eso es Berlín con más de 3,000 despliegues al año. And this is also a topic that the business case for helicopter works when it's flying. Y también es en cuestiones de negocio es que funciona cuando esté volando el helicóptero. When it's on ground, it's only cost and no benefit. Cuando está en el suelo, solo son costos y sin ningún beneficio. Other operator is the DRF, Luftrettung. Otro operador es la DRF, el rescate aéreo. And then we have the Federal Police. La policía. This is a parapublic operator. Es un operador público. But they are operating with the same rules like the civil one. Pero tenemos las mismas leyes para todos los operadores, no importa si sean privados o públicos. So you don't feel any difference. Para que no haya un cambio en los servicios. And a smaller one is Johanniter. Y también tenemos uno que es más pequeño, que es los Johanniter. There is hay un contrato cada licitación. Exacto, gracias. Every 10 years. Cada 10 años. And it goes to one operator. Y solo va a un operador. And this is North Luftambulance is a foundation. La North Luft Ambulance es una fundación. And they have 135. Tienen helicópteros H-135, 12. 12 H-145. 12 H-145. And 2 Leonardo AW-139. Y 2 Leonardos AW-139. And the foundation, it's a foundation. They have from the people in Norway so much money. Y es una fundación y tienen tanto dinero de la gente ahí en Noruega. They bought recently one helicopter only to do research.
que compraron recientemente un helicóptero solo para hacer investigación. So we have, for example, a project with them. Tenemos, por ejemplo, un proyecto con ellos. It's the integration of new technology CT scanner. Es la integración de un nuevo CT, de un escáner portátil For pre-hospital usage, para uso prehospitalario, which will come out round about 2024. que más o menos saldrá el 2024. The topography of Norway is quite unique in the sense that we have deep fjords, high mountains, so you save a lot of time using helicopter instead of a ground ambulance. The nice thing is that we have a nice scenery to fly in, well-built airport system along the coast. The hospitals are fairly close when we need to fly to them. It's a helicopter that we can do many different missions with, from rescue to really hard intensive care medicine mission. The most important is it works as it's supposed to do. It's going to be a built-in for man-machine interface. I'm really into that, so it's easy to handle. It's just like dressing on a helicopter, and maneuverability is really important, and sustainability. We have a lot of nice features. The autopilot is Lots less vibration. We don't get exhausted that easily, but also what's maybe even more important is that our monitoring equipment, particularly on the small kids, neonates, the monitoring works a lot better. In Norway there are experienced anesthesiologists, so we actually do quite a lot of treatment on site before transport and during transport. We have a good cabin, so you can have a good ergonomics. Actually, intensive care unit in the cabin, so it's no problem for us to move a patient who has a lot of syringes and syringe pumps. It's no problem. 145 is a more versatile helicopter. The new 145 with the 5-bladed rotor, it really changed the working environment. The 145 is the preferable HEMS helicopter from CISEM. Hablar un poco del H-145, pero también es más para mostrarles cómo funcionan las misiones. Then, for example, we have Rega. De ahí tenemos, por ejemplo, Rega. It's the main operator in Switzerland, where you compare with the mountainous area here in Latin America. They have a lot of mountains and valleys. Es el operador más común en Suiza y que es comparable en temas de topografía por las montañas. So you see the different bases. They have mainly the H145 and Leonardo 109. Aquí ven las diferentes bases, sobre todo tienen el H-145 y el Leonardo. And the interesting is in Switzerland, the bases are located in the way that you can reach every region in Switzerland within 15 minutes. Y lo interesante en Suiza es que se puede llegar a cualquier lugar en 15 minutos. So what about financing? We talked about financing, and I think government funding. Hablemos un poco sobre el financiamiento. Aquí no existe un molde claro, siempre es no hay blanco y negro. Por ejemplo, en Europa tenemos diferentes tipos de financiamiento, como el gubernamental. This is more in Scandinavia, for example. Esto es más en Escandinavia. Like in Norway, this is the MOH normally who has the budget. Then you have private funding. Y también hay financiamiento privado. What Bernd said yesterday, you have sometimes sponsoring. Como Bertia dijo, por ejemplo, tenemos sponsors. But very often sponsoring is only a part. Pero muchas veces solo es una parte del financiamiento. And UK is more exotic. You have charities.
En el Reino Unido es más exótico, tenemos muchas caridades. Or in Switzerland, it's also mixed in Switzerland. We have the Rega with the membership. En Suiza igual es mezclado, tenemos a Riga con una membresía, But also the state behind. pero también al Estado por detrás. So what could be the benefit or the situation in the Andes area and in Peru especially? ¿Cuáles podrían ser los beneficios, sobre todo en el área de Perú de los Andes? You have urban areas, Tenemos áreas urbanas como por ejemplo Lima, more difficult because you cannot land everywhere. más difícil porque no se puede aterrizar en todo lado, Nevertheless, you can have predefined landing zones. pero se podrían tener lugares de aterrizaje predefinidos. And it's very important to have this interhospital transport. You have the specialized clinic maybe in Lima, Y también queda mencionar el transporte interhospitalario entre clínicas especializadas and to bring from outside the people or the patients to the specialized hospital. y traer a las personas de áreas más remotas o alejadas a los hospitales especializados. Very exciting, like also Bernd said, is the rural area. Lo que sobre todo es excitante es el área rural. The streets are maybe sometimes not the best connections. You have a lot of valleys, mountains to overcome. Las calles no son muy buenas, tenemos muchos valles, muchas montañas que hay que superar And not many people. y no muchas personas. And if you imagine how many ambulances or what infrastructure you would need to cover all this area, Y se imaginan cuántas ambulancias se necesitaría para cubrir esta área and they would just wait the whole year for some incidents. y solo estarían ahí parqueados todo el año esperando que algo pase So they would have also not the routine. y no tendrían una rutina de trabajo. Just one example, this is Cusco. If you take here a 70-kilometer radius, Por ejemplo, en el caso de Cusco tenemos un radio de 70 kilómetros. if you would fly with around about 200 kilometers per hour, which is not the highest speed you can do, Si volamos con 200 kilómetros por hora, que ni siquiera es la velocidad máxima, it would take 20 minutes nos tomaría 20 minutos to reach all the areas in this radius. para llegar a cualquier área dentro de este radio. And that is in the world one example, Y hay un buen ejemplo aquí en este mundo, where we have also a not so rich country, donde tenemos igual un país de recursos más bajos, a lot of the mountains, muchas de estas montañas, small villages, pequeños pueblos, just maybe 20 minutes now. solo para 20 minutos del helicóptero. Another example is like you said also touristic areas, like Cusco. This could be also a example. Como Ben también ya mencionó, es muy interesante todo lo que son las áreas turísticas, como por ejemplo Cusco. And finally, we could say, if you would have a HEMS system, a running HEMS system in Peru, you would drastically enhance survival rate or the rehabilitation rate of the people. Si tuvieran un sistema HEMS aquí en Perú, esto mejoraría drásticamente la sobrevivencia de los pacientes. And as said before, the people are normally thinking, oh, this helicopter, this is expensive. Y normalmente la gente piensa, uy, un helicóptero, suena bien caro. But if you compared, as we said, the rural areas, how much ambulances and personnel you would need, Pero si comparamos las áreas rurales y cuánto personal y también ambulancias se necesitaría, it's more efficient, es mucho más eficiente, it's less expensive, es mucho más barato. and then the people stay also less time in the hospitals, Y además las personas se quedan menos tiempo en los hospitales. so it can be also in the health system reduce the cost. Entonces esto además podría ayudar a reducir los costos del sistema de salud. And finally, we could say the nice thing of a HEMS helicopter is also for the politicians. This is the easiest way for the reputation to
to show you do something for the people, because it's visible, it's seen. Además, es un tema muy interesante también políticamente, porque es como un símbolo de que el gobierno se está preocupando por su gente. Es algo que las personas lo ven en el cielo y saben que están a salvo. And for the social environment, how nice is that the people can say, this is not only for the rich people, this is for everybody. This is, if something happens to me, this helicopter can come and save me. Y también es muy lindo poder decir, esto lo que está volando aquí no solo es para personas ricas, es para todos. Y esto en algún momento podría salvarme la vida. Thank you very much. Muchas gracias.